A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Los economistas senior del Instituto Peruano de Economía IPE. Qué gusto saludarte, Teodoro, muy amable. Igualmente, Estás? José. Momentos complicados, ¿no? La pregunta de por sí que se hace el ciudadano común, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta no haber contado con mitigación, prevención de riesgos y desastres, ¿no? ¿Cómo se está evaluando esta situación en términos económicos, Teodoro? Sí, en términos económicos hay dos planos para analizar esta ¿Ya? situación, ¿no? Hay digamos, una pérdida considerable que se está generando sobre la infraestructura que ya tenía construida, sobre todo en la parte norte y en algunas zonas acá también del centro, en Lima, ¿no? En Lima, en las periferias de Lima y también en la parte de las provincias, ¿no? Del centro del país. Ahí el MEF lo que está calculando en un escenario, digamos, extremo, ¿no? En el peor escenario es un costo de alrededor de 50.000 millones de soles, que es bastante, ¿no? Es bastante en términos de pérdida de, digamos, daños que se han generado en los colegios, daños que se han generado en los centros de salud, daños que se han generado sobre todo en viviendas, también en el tema, por ejemplo, de los canales de riego, y así, en diferentes ámbitos que ahorita un poco están afectando de manera significativa a miles de hogares, ¿no? Pero hay otra mirada también de este punto que es en realidad la manera en cómo llegamos a esta situación, ¿no? Después de haber vivido un evento extremo como el Niño Costero en el 2017, pareciera que no hemos aprendido la lección, ¿no? Es decir, 6 años después ya de una situación similar, nos damos cuenta nuevamente que no estamos preparados, ¿no? Para un desastre natural, porque en la práctica no es un desastre natural, en realidad lo que estamos viendo es más bien un poco la falencia de la gestión pública para poder prevenir consecuencias de este tipo de anomalías climáticas a las cuales el Perú está sumamente expuesto y no es, digamos, la primera vez que estamos hablando de este tema, ¿no? Es decir, diversos estudios ya colocan al Perú como uno de los países más vulnerables a los riesgos que genera el cambio climático y ahorita lo que estamos viendo es como la desidia y la inoperancia de las autoridades evita que podamos hacerle frente a este tipo de riesgos, ¿no? Interesante lo que planteas tú, ¿no? La poca capacidad de gestión que siempre se advierte permanentemente, ¿no? Y en todos los niveles, ¿no? Gobierno nacional, gobiernos subnacionales, ¿no? Y esto se pudo prevenir. O sea, las tareas de mitigación contaban además con la posibilidad de un presupuesto que si se ejecutaba y se priorizaba, hubiera evitado gran parte de toda esta situación de devastadora que estamos viviendo. Precisamente, para poner un poco en contexto esta situación, durante los últimos 4 años, entre el 2019 y el 2022, el Perú ha tenido alrededor de 4.600 millones de soles de presupuesto para prevenir desastres. De esos 4.900 millones, alrededor del 60%, es decir, casi 3.000 millones de soles, han estado asignados hacia gobiernos regionales y locales, es decir, hacia gobiernos regionales y municipios. De ese total de recursos han ejecutado solamente el 57%. ¿Y eso qué implica? Eso implica que se han dejado de invertir alrededor de 1.280 millones de soles por la falta de capacidad en estos niveles de gobierno para poder ejecutar obras, ¿no? ¿Y qué obras hubieran podido hacer con ese dinero? Drenajes pluviales, defensas ribereñas, descolmatación de ríos, que tranquilamente hubieran puesto a la población y a los hogares en una mejor posición para poder enfrentar una anomalía climática como la que hemos experimentado en esta primera parte del 2023. Ahora, en el tema que tú planteabas al inicio, ¿no? Se ha perdido gran parte en infraestructura, ¿no? O sea, estamos en capacidad en estos momentos de poder
recuperar esa infraestructura en tiempos cortos o eso no va a tomar mucho tiempo? Dependiendo a quién le asignes la tarea, ¿no? Porque ya hemos visto de que si le asignas la tarea a los gobiernos regionales y locales, probablemente el encargo caiga en saco roto, ¿no? Por la falta de capacidad Muy de... buen apunte ese, ¿no? Porque las responsabilidades van a recaer a aquella persona que diga, bueno, vamos a trazar esto, pero lo hacemos en tal tiempo. Sí, y eso pone nuevamente en evidencia, ¿no? De que muchas veces en este tipo de situaciones la descentralización no termina siendo lo suficientemente funcional a los intereses de la gente, ¿no? Es decir, ¿qué político o qué autoridad se va a ganar un poco de impopularidad para poder mover a las personas que están viviendo en condiciones, digamos, en zonas súper vulnerables frente a cualquier eventualidad climática? Ninguna, muy pocos, ¿no? Es decir, hay, digamos, una necesidad urgente por ver cómo es que se le asignan ese tipo de funciones y competencias a las instituciones o niveles de gobierno que sean más competentes para poder ejecutar ese presupuesto. Porque si no, de lo contrario, nuevamente vamos a vivir lo mismo, ¿no? Es decir, el próximo año ocurre un niño, ¿no? Como ya lo están viniendo anunciando, ya lo están anunciando, eh, y vamos a tener las mismas consecuencias de siempre o hasta incluso peores. Entonces, en ese sentido, recursos siempre existen. La responsabilidad macroeconómica que tiene el país siempre nos da el espacio para poder contar con dinero para realizar esas obras. El problema es cómo traducimos esos recursos en proyectos de inversión que no solamente atiendan la situación en el corto plazo, sino que estructuralmente le cambien la cara a esas zonas que recurrentemente son afectadas por lluvias, por desbordes de ríos, ¿no? Por ese tipo de situaciones que pareciera que nos agarrara por sorpresa cada 4 o cada 5 años, pero en realidad lo venimos viviendo creo que a lo largo de todos los últimos 40 años, ¿no? Inclusive desde muchísimo más, pero ahora con mayor notoriedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿Cuánto significa ahorrar si tuviéramos un buen trabajo en prevención, mitigación para atenuar estos riesgos? ¿Cuánto ahorran? Porque hay estudios internacionales que demuestran que por cada dólar invertido se puede ahorrar los 7 u 8 dólares. o sea, en realidad, en este caso nos ahorraríamos por lo menos los 50.000 millones de soles que nos está diciendo el MEF que nos va a costar reconstruir todo lo que se ha dañado de infraestructura en este mes, nada más, ¿no? Entonces, por ese lado, el impacto en el corto plazo viene por ahí, ¿no? Mencionabas el tema de infraestructura, el tema de la producción, ¿cómo afecta al tema propiamente ya económico? ¿Hay afectación? ¿Ya más o menos se puede echar una mirada siquiera preliminar? Sí, en realidad tomamos como punto de partida lo que ocurrió, por ejemplo, en el fenómeno del Niño del 2017, ¿no? Durante ese fenómeno, las regiones más expuestas al niño costero, que son en realidad Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, tuvieron una caída de producción de alrededor del 2% durante el primer trimestre del 2017. Eso fueron más o menos alrededor de 330, 350 millones de soles en términos reales, ¿no? Es decir, digamos que por el lado de la producción normalmente las pérdidas vienen por el lado, por ejemplo, de lo que se deja de producir en el agro, de lo que se deja poder transportar, por ejemplo, ¿no? De los bloqueos naturalmente. Agroexportación, ¿no? Claro, evitan que se puedan transportar suministros, que se puedan transportar mercadería, que se puedan transportar este tipo de bienes, por ejemplo, que van hacia el exterior, como por ejemplo el tema de la agroexportación. Y no solamente afecta a producción actual, ¿no? Es decir, también afecta muchas veces la producción futura, por ejemplo, de los cultivos, ¿no? Que hay veces que se dañan por las inundaciones, ¿no? Entonces, eso viene por ahí. Hay veces en las que también un poco la parte comercial de la zona norte se ve afectada, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en las últimas 2 semanas, por lo menos un par de días, los centros comerciales han estado prácticamente cerrados, ¿no? Porque claramente estaba todo inundado, ¿no? Todo inundado. Entonces eso también repercute un poco sobre esa dinámica de las actividades que están más vinculadas al consumo. Porque también recordemos que normalmente frente a esta situación de bloqueos y demás, lo que también termina afectando son los precios, ¿no? Entonces, se aumentan los precios de los alimentos, que digamos son los que más pesa dentro de la canasta básica, te queda menos plata para poder darte otro gustito, ¿no? Entonces,
esa normalmente es la dinámica que termina afectando, por ejemplo, la parte de comercio, servicios, ¿no? Es la zona norte del país. Entonces, en general, lo que vemos es un poco la afectación por ese lado, pero lo que también vemos es de que después de este tipo de situaciones siempre vemos una recuperación en B, ¿no? Es decir, como que el bache, ¿no? Lo tenemos en el primer trimestre del año, pero después vemos una super recuperación que se viene posteriormente porque, bueno, hay una serie de medidas que se toman, ¿no? Como ya las ha venido anunciando el MEF, que está destinando alrededor de 4.000 millones de soles para poder atender las emergencias y para poder resarcir un poco los daños que se han generado en el corto plazo alrededor de todas las familias afectadas. ¿El MEF está actuando bien en esa línea? El MEF está metiendo todas las balas que sean necesarias para poder dinamizar la inversión pública, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta primera parte del año es un fuerte crecimiento de la inversión pública comparado a lo que teníamos en los primeros años de gestión de autoridades subnacionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, normalmente la inversión pública en los años 2011, 2015 y 2019 han caído doble dígito entre enero y febrero. Este año está creciendo alrededor de 5.8, casi 6%. Entonces es, digamos, un cambio bastante superlativo, ¿no? Y esto no solamente viene por el lado del gobierno nacional, ¿no? Que efectivamente es lo que explica la mayor cantidad del crecimiento de la inversión pública. También viene por el lado de una menor subejecución de lo que normalmente han tenido los gobiernos regionales y locales en esta primera parte del año, ¿no? La caída que tienen ahorita es menos de la mitad de lo que usualmente registran en los primeros años de gestión. Entonces, por ese lado hay algunas medidas que en realidad vienen contribuyendo a que la desaceleración no sea tan fuerte como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? En general lo que está tratando de hacer el MEF es unir todos los recursos necesarios y poner a disposición, obviamente también de los gobiernos regionales y locales, todos los recursos y herramientas necesarias para poder evitar de que los daños sean mucho mayores, o mejor dicho, que las consecuencias, ¿no? Porque los daños ya están hechos, que las consecuencias se prolonguen mucho más de lo que ya se están viendo, sobre todo en la zona norte. Ahora, si extrapolamos un poco lo que ocurrió en enero, ¿no? La caída, el crecimiento de las regiones del sur del país, ¿no? Puno, Cusco, Huancailica, Ayacucho. ¿Esto puede ocurrir en febrero y marzo con las regiones del norte del país? Lo que hemos visto en general es que en febrero esperábamos un rebote fuerte, digamos, de la actividad, sobre todo por la normalización de algunos sectores. Pero lo que hemos visto en realidad es de que, por ejemplo, los despachos de cemento que anticipan bastante el comportamiento de la inversión nuevamente han caído a doble dígito. A pesar de que hemos visto también algunos otros indicadores, como por ejemplo las expectativas empresariales que subieron, ¿no? Rebotaron. Pero definitivamente el impacto que va a tener estas anomalías climáticas puede que no necesariamente se compare con el efecto que ha tenido, por ejemplo, bloquear por completo todas las carreteras de una zona del país. Claro. Esa situación es mucho, mucho más dramática, ¿no? La situación de bloquear absolutamente todo, porque es muy similar a lo que ocurrió en pandemia. O sea, en pandemia las actividades no podían operar, estaban completamente cerradas. Es decir, operaban ¿cuánto? Al 20, 30% de su capacidad. Algo similar llegó a ocurrir en algunas zonas del país en el sur, ¿no? Entonces, es probable de que el efecto que veamos sobre las regiones del norte sea fuerte, pero no sea tan severo como lo que vimos en la primera parte del 2023, ¿no? Y ya para culminar, Teodoro, ayer la Presidenta de la República decía que se tiene que trabajar de manera intensa, sobre todo ahora que ya los primeros indicadores señalan que podríamos tener un niño costero, ¿no? Y además una presencia globalizada del fenómeno El Niño, ¿no? En esa línea, ¿crees tú que estamos en capacidad de tener la capacidad de invertir y sobre todo que ese dinero, ¿no?, sea lo suficientemente que garantice por lo menos o mitigue, ¿no?, los riesgos probables? Vamos a ponerlo con un ejemplo. En el 2017, después del Niño Costero, se le asignaron, digamos, estos recursos a los gobiernos regionales para que lo puedan invertir en drenajes pluviales, por ejemplo. ¿Ya? En el 2020 no habían sido convocados ninguna licitación.
Recién en ese momento la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, para la reconstrucción con cambios, tiene ya, digamos, un rol más de unidad ejecutora. Y recién ahí se le transfieren esos proyectos a la autoridad y convoca el año pasado para los estudios de esos drenajes. Es decir, han tenido que pasar 3 años en los que, por falta de capacidades probablemente y herramientas, los gobiernos regionales y locales no invirtieron en lo que tenían que hacer para poder evitar de que las lluvias te inunden toda tu ciudad, ¿no? Entonces, nuevamente, acá tenemos que ver qué nivel de gobierno, qué entidad, qué institución es la que está mejor preparada y capacitada para poder traducir esos recursos en obras. Porque si no, de lo contrario, nuevamente vamos a tener esa incapacidad. O sea, durante los últimos 4 años, por ejemplo, en Tumbes, menos de la 1/4 del presupuesto de desastres fue ejecutado. Tenemos una situación de menos del 40% en Ancash. Una situación un poquito mejor la tienen Piura y La Libertad, ¿no? Que, digamos, ejecutaron alrededor del 70%, pero igual eso deja 30% de recursos sin haberse ejecutado. Entonces, ahí tenemos que encontrar algún mecanismo, algún arreglo institucional para poder, en estos casos de extrema necesidad, porque no podemos darnos el lujo de perder nuevamente infraestructura por los costos que está generando ahorita, el próximo año, tener que darle, digamos, algún mecanismo mucho más expeditivo para darle al nivel de gobierno más capacitado y más competente la responsabilidad de prevenir los desastres. Porque, nuevamente, si es que la responsabilidad está diluida en muchas partes, a la vez eso es básicamente como darle la responsabilidad a nadie, ¿no? Porque todos somos conscientes de que los desastres son importantes, de que, digamos, este tipo de anomalías climáticas son importantes, la prevención es importante, pero como no se sabe en realidad cuándo van a ocurrir esas cosas, normalmente los terminas postergando hasta el final, hasta el momento en que Yaku te sorprende, La ¿no? palabra clave es gestión y más gestión. Efectivamente, no hay manera de que el Perú pueda ser un país desarrollado o un país resiliente al cambio climático en este caso, mientras no tengamos las autoridades mejor preparadas para gestionar y mitigar este tipo de riesgos, ¿no? Estuvo con nosotros Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias, Teodoro. Gracias. Gracias a ti, José. Bien, de esta manera estamos culminando nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.